Bien, hermanos, hoy día, Dios mediante, vamos a terminar con el tema que tiene que ver con los primeros pasos de los cristianos. Y tenemos que revisarlo nosotros, ¿cierto? Y pensar en ello. Ojalá hubiesen podido tomar nota para cuando alguien se convierte, invitarlo a hacer esto. Y leíamos ahí en el libro de Hechos, el capítulo 2, versos 41 y 42, que dice: así que los que se recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y de aquí nosotros desprendimos los puntos o los primeros pasos que da un cristiano, ¿cierto? Primero, reconocer que somos hijos de Dios. Así que los que recibieron su palabra, primero recibieron su palabra, escucharon. La fe viene por el oír, recuerden. Recibieron su palabra. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Nosotros damos testimonio para que la gente se acerque o vea algo diferente en nosotros y busque a Dios. Pero no es por nuestro testimonio, no es por el cantar bonito, no es por milagro. La fe viene por el oír. Así que los que recibieron, escucharon su palabra, ¿cierto? Se añadieron. Quiere decir que fueron convertidos y se añadieron inmediatamente a la iglesia. El primer punto es reconocer que es hijo de Dios. Y cuando somos hijos de Dios, ¿cierto? No hay nada que nos pueda quitar esto. Un resumen solamente. Luego, en el punto 2, identifíquese con Cristo. Identifíquese con Cristo por medio del bautismo. Yo primero me convierto, ¿cierto? Recibo al Señor por creer en Jesucristo. Recuerden que ahí les mostré el eunuco, ¿cierto? Que lee la palabra. Él era un religioso, era judío, había subido de Cardace, ¿cierto? De donde estaba la reina, de allá de... el eunuco de Etiopía, el etíope, la reina Candace, ¿cierto? Y él subía una vez al año a Jerusalén para adorar, ya que esa era la orden a los judíos. 3 veces al año, pero mínimo una vez al año debían ir a adorar a Jerusalén de donde estuvieran. Y él había ido, era religioso, era judío, ¿cierto? Pero había un problema, él no entendía la palabra. Y cuando él creyó, ¿cierto? Cuando se le acercó Felipe, creyó e inmediatamente quiso ser bautizado. Uno de los primeros pasos de obediencia es el bautismo. Cuando tú eres convertido, el mismo testimonio del Espíritu, que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, queremos, ¿cierto?, identificarnos con Cristo, y lo hacemos por medio del bautismo. Por medio del bautismo nos agregamos también a la iglesia. Tercer punto, después de ser hijos de Dios, ¿cierto?, de agregarnos a una iglesia, y se agregaron aquel día como 3,000, aprenda a orar. También lo vemos en nuestra porción de los versículos, en el capítulo, ¿cierto?, en el libro de Hechos, el capítulo 2 y el verso 41-42, y oraban, perseveraban en la oración. Como cristiano nunca debe dejar de orar. Ahora, ¿primero tengo que bautizarme para orar? No, inmediatamente usted empieza a orar. Y si hay la posibilidad de bautizarse ese mismo día, hágalo, y si no, al otro día o cuando pueda. Pero debe aprender a orar. Es una necesidad del cristiano tener comunión con Dios. Cuarto punto, conozca y obedezca a la Biblia. Debe conocer la Biblia. Más que
hacerle caso al pastor, debe hacerle caso a la Biblia. El pastor está para ayudarle a entender la Biblia, pero a través de la misma Biblia, no por lo que yo pienso o lo que yo creo. Hay pastores que su palabra es más importante, ¿cierto?, que lo que dice la Biblia. No es así. O algunas religiones. Me tocó una vez hablar con un pastor y ¿por qué es el bautismo bíblico? Y si es bíblico, ¿por qué usted no lo hace? Es que si yo lo hago, me echan de la corporación. ¿Me entiende? Me echan si es que bautiza por inmersión. Ellos bautizaban, ¿cierto? Estoy hablando de la iglesia evangélica, por aspersión. Esa es una marca o algo que queda de su antigua iglesia, de donde salieron. La Iglesia Universal. Paréntesis, comillas, porque no es la iglesia de Dios. Entonces, quinto punto, únase a una iglesia bíblica fundamentalista, una iglesia bíblica, una iglesia que su doctrina está basada en lo que dice la Biblia. No está basada en sueños, las predicaciones son de acuerdo a lo de la Biblia, no a sueños, no a ideas de hombre, sino que completamente a lo que dice la Biblia. Dijimos, ¿cómo saber que estamos en una iglesia correcta? ¿Cómo saber si estamos en una iglesia correcta? En primer lugar, nos preguntamos, pregúntese usted, ¿quién es Jesús en su iglesia? Por si hay alguien que está escuchando que no es de nuestra iglesia. ¿Quién es Jesús en su iglesia? Para nosotros la principal piedra del ángulo es la cabeza de la iglesia. No es el pastor, no son los diáconos. La cabeza de la iglesia bautista, Benecer de Mulchen, hablo por ella, es Cristo. Cristo. Es Jesús. ¿Qué lugar ocupa la Biblia? La Biblia en nuestra iglesia ocupa el primer lugar. O sea, Cristo, la Biblia, porque por la Biblia conocemos a Cristo. No recomendamos otros libros, aunque hay muchos hombres importantes, pero hay predicadores que se han dedicado a recomendar a Spurgeon, recomendar, ¿cierto?, a Billy Graham, a John Matu, bueno, no me acuerdo, tantos otros nombres que son buenos predicadores, pero nosotros necesitamos solamente la Biblia. La Biblia tiene 66 libros. Yo le he dicho, cuando ustedes hayan leído la Biblia 3 veces, recién, 3 veces seguido, recién ustedes podrían empezar a mirar otros libros y se darían cuenta si está de acuerdo con la Biblia. Con 3 veces que usted lea la Biblia, mínimo 3 veces, usted se da cuenta de la doctrina general de la Biblia. Cuando ve o escucha a alguien, usted dice, algo no me calza aquí. Algo no me calza, porque yo leí esto, no le calza. Porque la Biblia es nuestro patrón, es nuestra fuente de información. Esa es la primera fuente de información, la Biblia. Entonces, únase a una iglesia, como dijimos, fundamentalista, donde se predique la Biblia. ¿Cómo saber si está en la iglesia correcta? ¿Qué lugar ocupa la Biblia en esta iglesia? ¿Le recomendamos otros libros? Como de algún, como doctrinal, como el conflicto de los siglos, como el de los mormones, ¿cierto? ¿Cómo se llama el libro de los mormones? No me recuerdo bien. El libro Mormón, escrito por Moroni. No recomendamos ningún libro, solamente la Biblia. ¿Cómo se salvan las personas en la iglesia bautista de Benecer de Mulchen? Por medio de la fe en Jesucristo. Por el oír. Se me cayó el informativo. No es que no hubo arrebatamiento.
Se me cayó la lectura. ¿Cómo se salvan? Se salvan a través de la fe en Jesucristo, creyendo que Jesucristo es el Mesías, el Salvador, creyendo que Jesucristo es Dios mismo en persona, encarnado. Les recomendé que busque una iglesia cerca de la Biblia, no cerca de su casa. La iglesia que esté más cerca de la Biblia. Los que se acerquen más a la Biblia. Si usted ve que están predicando algo que no corresponde. Por ejemplo, que el púlpito lo estén usando las mujeres. Que las mujeres estén predicando es algo completamente fuera de la Biblia. Y es bíblico. Y no es que queramos más o menos a las hermanas. Las queremos tanto. Mi esposa es una mujer, mi madre es una mujer, tengo hijas, nietas, mujeres, que las amo, las adoro. Pero tienen su lugar en cuanto a las cosas de Dios. Recuerden que el pecado entró en el mundo, ¿cierto? Por el hombre, pero el hombre siendo engañado por la mujer, cometió el pecado. Así que no se olviden de eso. Por eso el apóstol Pablo dice, no permito a la mujer enseñar, porque la mujer siendo engañada cometió tal mala actuación o hizo algo malo, desobedeció y dio a su marido. Claro que el propósito de Satanás era ese. Si el blanco no era Eva, el blanco era Adán, ¿cómo iba a llegar Adán? Seguramente si lo hubiese dicho Adán, come, él a lo mejor hubiera dicho que no. Seguramente no. Pero dio a su mujer y su mujer a su marido. Entonces, si hay una iglesia que esté predicando a las mujeres, no está en la Biblia. Estoy comentando algo. Ahora vamos al punto nuevo punto, que son dos los que nos quedan. Comparte el evangelio con los perdidos. Una vez que usted es convertido, es hijo de Dios, ¿cierto? Se bautizó, empezó a orar, está reunido en una iglesia, está leyendo la Biblia, ¿cierto? Debe empezar a compartir el evangelio con los perdidos. El libro de Juan, el capítulo 40, verso 41. Juan 1, 40 y 41. Aquí nosotros vemos cómo alguien que conoció o escuchó del Señor llevó a otro. Estoy hablando de Andrés, el hermano de Pedro, que siempre estaba llevando gente a Cristo. Y dice, ¿cierto? En el 35, para que lo entendamos, el siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de los discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Oyendo hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, viendo que le seguía, le dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que tradució maestro. ¿De dónde mora? Le dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba. Y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos discípulos, ¿cierto?, que habían oído de Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús, y mirándole a Jesús, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefa, que quiere decir Pedro. ¿Cómo llegó Pedro a la presencia del Señor? ¿Cómo llegó Santiago y otros más? Porque los discípulos mismos, ¿cierto? O los que habían oído, invitaron. Aquí Andrés, ¿cierto? Invita a su hermano Pedro a que vaya a conocer a Jesús. Entonces lo que estoy viendo en el 6º punto, hermano antiguo, hermano nuevo, comparte el evangelio con los perdidos. Si usted cree que es importante la salvación, si usted cree que no hay otra forma de ir a la presencia de Dios, si usted cree que existe el infierno como el cielo, usted debe hablar a otros de Cristo.
El Evangelio no es solo para usted, debe hablar a otros de Cristo. Comparte el Evangelio con los perdidos. Medite un momento. ¿Conoce a alguien que no conoce al Señor? ¿Qué está haciendo usted? Y uno de los pasos como cristiano es llevar a otros a Cristo. ¿Qué fruto? Cuando dice que traigáis muchos frutos, ¿de qué fruto está hablando? ¿Está hablando de peras, de aceituna? ¿Está hablando de almas convertidas para el Señor? ¿Está hablando de buenas obras? ¿Qué mejor obra que alguien sea salvado eternamente? ¿Por qué? Porque usted le llevó a Jesús. Usted le llevó para que conociera a Jesús. Eso es lo que debe hacer usted como cristiano. Ahora que ya es hijo de Dios, ahora que es bautizado, ahora que está perseverando en la oración, ahora que está en una iglesia correcta, ¿cierto? Usted debe compartir el Evangelio. Como le decía, ¿sabe de alguien? 2 Corintios capítulo 5, 20. 2 Corintios 5, 20. Y dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Así que ahora somos embajadores. Nosotros somos los representantes de Cristo. ¿Qué es un embajador? Es el representante de una nación, ¿cierto? Nos representa ante cualquier país y debe conocer a ese país. Debe saber lo que produce, cuánta gente tiene, en fin, un montón de cosas debe conocer. Usted tiene que conocer a Cristo por medio de la Biblia, por eso le digo, debe acercarse. Y usted ahora es un embajador de Cristo. Usted tiene que dar a conocer. El embajador da a conocer a su país, da a conocer las cosas que produce para que otros también puedan comprar. Y usted como embajador de Cristo debe dar a conocer a Cristo. Somos embajadores como si Él rogase por medio de nosotros. Es verdad. Cuando usted está invitando a ese amigo, a ese colega, a ese compañero de trabajo, a su vecino o a quien sea, usted está rogando, amigo, acércate a Cristo. Te invito a escuchar en la palabra, te invito a escuchar de Jesucristo. Ven, debe hacerlo, comparte el Evangelio con los perdidos. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo puede alguien tener fe si usted no le está hablando? Si usted no le está hablando, Hechos 13, 47. ¿Qué dice Hechos 13, 47? Dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Estoy hablando en el libro de Hechos, capítulo 13, verso 47. Porque así nos ha dicho el Señor, o así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Usted que conoce a Cristo está para salvación de los demás. No es usted el que salva, es usted el que lleva el mensaje. Cristo te ama, como Juan el Bautista. Viene uno después de mí, del cual no soy digno de atar la correa de su calzado. Cuando los discípulos, Andrés y los que estaban ahí, Natanael con Juan, siguieron a Jesús, no hubo ni un reproche de Juan. Él dijo, es necesario que yo mengue. Cuando le dijeron, maestro, al que bautizaste tiene más discípulos que tú. ¿Qué dice Juan?
es necesario que yo mengüe para que Él crezca, porque Él es el Mesías. Yo soy una voz del que clama en el desierto, pero Él es la verdad. Y usted, mi estimado hermano, usted, hermana, debe invitar a otros a venir a Cristo a conocer, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto por luz a los gentiles, a fin de que sea para salvación hasta lo último de la tierra. Usted tiene que llamar, invitar a otros. Les dije lo de Efesios, ¿cierto? Que somos un cuerpo en Cristo, todos creciendo para buena obra. Cuando se parte la obra, en cualquier lugar como misionero, hacemos todo lo misionero, desde el aseo hasta portero, de todo, predicar, despedir a los hermanos, saludar, todo. Pero cuando el cuerpo de Cristo va creciendo, hay otros que van tomando distintas labores. Y eso es usted ahora quien tiene que empezar a reproducirse. Si yo soy el pastor, ¿quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Las ovejas. Las ovejas son las que se reproducen, pero siguiendo estos pasos. Primero creyendo, habiendo obedecido al bautismo, perseverando en la oración, en el partimiento del pan, compartiendo el evangelio, agregándose a la iglesia. Entonces, Marcos 16:15, ¿qué es lo que le dice el Señor? Id por todo el mundo y predicad, ¿qué cosa? Id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. Eso es lo que vamos a hacer nosotros, por eso hemos compartido el evangelio. Ir por todo el mundo. No tiene que ser a lo mejor un gran teólogo, solamente tiene que decir Cristo es el camino, Cristo te ama. Te invito a que vayas a este lugar donde están predicando el evangelio, venga. Nosotros estamos agradecidos de Pastor Eugenio Vial, mi cuñado, quien insistió tanto que fuéramos. Y gracias a Dios por ello. Me gocé con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Yo me gozo cada vez que me acuerdo de él, porque gracias a que él nos invitó, insistió, pude conocer. Gracias a que él me llevó. Mira, aquí está el Cristo, ven. Como lo hizo Andrés, como lo han hecho otros. Vosotros sois la luz del mundo, dice el libro de Mateo, capítulo 5, 15 y 16, que nosotros somos la luz. Y una luz no anda escondida, es para alumbrar. Entonces nosotros debemos alumbrar a la gente el camino, porque nosotros tenemos la luz. Sé que hablar así es ridículo a veces para algunos, porque se han hecho tantas tonteras. No mires a la luz, tienen la luz y todas esas cosas. No, nosotros somos la verdadera luz, nosotros. Entonces tenemos que alumbrar a los ciegos. Pero hay ciegos guiando a otros ciegos, por lo tanto van todos al abismo, a la perdición. Pero usted que tiene la luz, usted que es la luz del mundo, usted tiene que guiar, hablar a otros al camino correcto, mostrarle el camino. Y el último punto, usted debe ser un mayordomo fiel. Mayordomo fiel. No solo el pastor, sino que todos. Administradores de lo que Dios nos ha dado. ¿Qué nos dio? La salvación. ¿Para esconderla debajo de un almud? No. Para compartirla, para que alumbre a todo hombre. Alumbre a todos los que nos ven. Por eso digo, el testimonio es bueno para que otros vean a Cristo en nosotros. Pero no se van a salvar por el testimonio. Por el testimonio pueden llegar a Cristo. Porque Cristo es la salvación. No hay otra salvación. Así que, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Dice el libro de Romanos 14:12. ¿Qué ha hecho con su vida? Es mayordomo de su dinero, mayordomo de su familia,
mayordomo de su trabajo, mayordomo de la iglesia, mayordomo del tiempo. Y algún día va a tener que presentarse ante el Señor para dar cuenta de sí, qué es lo que usted ha hecho con lo que Dios le ha entregado. Dios le entregó una salvación. ¿Qué ha hecho con ella? ¿La ha administrado o se la guardó en el bolsillo? ¿Cómo ha administrado a sus hijos? ¿Están andando en el Señor? ¿Sus nietos? ¿Su familia? Dios no va a pedir cuenta de todo. ¿Qué hicimos con nuestro tiempo? 1 Corintios capítulo 1, no, 4. 1 Corintios. 4 del 1 al 2 vamos a leer. Así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Para los hombres nomás, género humano. Para todos los que conocen al Señor Jesucristo. Para todos sus hijos esto. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Pablo dice, yo muy poco tengo el ser juzgado. ¿Qué será de nosotros? Se requiere que cada administrador sea hallado fiel. Si a esta mayordomía, ¿qué es un mayordomo? Un mayordomo es alguien que administra los bienes de otro. El mayordomo del supermercado que usan el nombre de gerente. El encargado de tal cosa que usan el nombre de gerente, está bien. El gerente de tal lugar. No es el dueño. La mayoría no son los dueños. Son los administradores de otro dueño. Otro es el dueño. Aquí Cristo es el dueño de todo. Todo le pertenece a Él. Así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Todo es de Él. Nosotros somos administradores en todo lo que hacemos. Tenemos que dar cuenta algún día a Dios de lo que hemos hecho, de nuestro tiempo, de lo que hemos hablado. De todo vamos a tener que dar cuenta. ¿Seremos hallados fieles en nuestra familia, en mi vida, en su vida? Entonces, todo debemos entender que pertenece a Dios. Su trabajo, su familia, su vida, todo pertenece. ¿Cómo está administrando su vida, su trabajo, su familia? ¿Cómo está administrando todo? Es importante. Entonces, hermano, último repaso, porque con esto damos por terminado esta lección. Me gustaría si imprimirla algún día para ponerla en la iglesia, o si alguien la quiere poder mandarla. La verdad es que yo no las tengo en computador, las tengo en hoja, incluso con falta de ortografía y muchas cosas, pero yo me entiendo. Pero tal vez si alguien quisiera pasar esto y poder compartirlo con los demás, yo lo puedo pasar. Los estudios son todos para compartir. A mí me molesta terriblemente cuando alguien dice, no, yo no presto mi apunte, no presto. No están ahí. Hay varios pastores de otras iglesias que están usando estas predicaciones para llevar el mensaje. ¡Qué bueno, qué bueno! Debemos compartir el mensaje. No es nuestro, es del Señor, somos administradores para que otros lo usen. En primer lugar, debe reconocer que usted es hijo de Dios. ¿Es hijo de Dios o no? ¿Amén? ¡Qué bueno!
Y como hijo de Dios, Amén. bien, y como hijo de Dios usted debe identificarse con Cristo. La manera de identificarse con Cristo es pertenecer al cuerpo de Cristo. ¿Y qué lo hace miembro del cuerpo de Cristo? El bautismo. Por el bautismo usted es agregado, según lo que dice el libro de Hechos, capítulo 2, ¿cierto? 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000. ¿Se añadieron a qué? Al grupo de los 160 que ya estaban en el aposento alto, recuerden. Se añadieron. Usted debe añadirse, ser parte del cuerpo de Cristo. Debe aprender a orar. Inmediatamente que se convierte, debe aprender a orar. Esto es todo en un instante, no es que mañana, pasado, es ahora. Recuerden el demoniado de Gadar. Salió al tiro a predicar. Fue donde el Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Te sigo. No, le dijo, ándate. No me sigas. ¿Y qué hizo él? ¿Se quedó callado? No. Fue a 10 ciudades de Cápolis, que quiere decir 10 ciudades, fue a predicar. ¿De qué predicaba? ¿Tenía cursos de la Biblia? ¿Tenía conocimiento, teología? No. Fue a decir, yo estuve, cierto, endemoniado por mucho tiempo, vivía en los sepulcros, maltrataba a la gente, pero el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías prometido desde la fundación del mundo, me salvó, me sanó. Y hoy quiero que se acerquen y le busquen. Cristo es la salvación. Seguramente eso es lo que predicó. Debemos, aprenda, como le dije, a orar. Conozca y obedezca a la Biblia. Usted debe conocer la Biblia. Usted debe pasar en comunión con la Biblia todo el tiempo. No es cuando yo quiero, es siempre estar en comunión con la Biblia. Así que, quinto punto, únase a una iglesia bíblica fundamentalista. Fundamentalista. En este caso, nosotros somos la iglesia bíblica fundamentalista Ebenezer. Si usted encuentra detalles en nosotros por la Biblia, hágalo saber. Hable con el pastor. Pastor, sabe que yo encuentro esto y vemos, analicémoslo. Yo no soy el dueño de la verdad. Nuestro patrón de fe, patrón a seguir, nuestra regla de fe es la Biblia. Así que ahí está. Únase a una iglesia bíblica fundamentalista. No busque una iglesia cerca de su casa, busque una iglesia cerca de la Biblia, lo más cerca posible de la Biblia. Si hay algo que no es bíblico, aléjese de ello. Comparte el evangelio con los perdidos. Usted llegó a Cristo porque alguien compartió el evangelio con usted. Alguien le invitó. Alguien le dijo. Alguien lo invitó. Y por último, sea un mayordomo fiel. Lo que Dios le ha dado, esta salvación, esta luz, este conocimiento, administrelo a otro. Haga correr el evangelio. Estas mismas predicaciones, mándesela a otro y a otro. Hay gente que tiene sed de oír. Y usted que tiene agua suficiente, déles de beber. Y déles la luz y la razón o la sazón de vivir en este mundo conflictivo. El tiempo está cerca. Vamos a acercarnos a un tipo de estudios, ¿cierto?, que muestran que realmente estamos cerca. ¿Saben ustedes cuánto creció el mundo en los últimos 70 años? O hablemos los últimos 100 años. ¿Cuánto creció el mundo en los últimos 100 años? Hace 100 años atrás todavía el vehículo más moderno que era la carreta. De ahí empezaron a salir autos, aviones, esto y lo otro. 5.000 y tantos años antes no hubo una tecnología tal. No hubo. En los últimos años se avanzó la ciencia de una manera increíble. En el año 70 empezaron los computadores a dar 60 y tanto en realidad, pero en el 70 con más auge. En los 80 empezaron todo lo que es Internet. Los 90, todo lo que es
chatear y todas estas cosas. ¿Cómo se llama? WhatsApp y todo eso. Y hoy día es asombroso. Me recuerdo yo cuando chico decía, vamos a hablar por teléfono, ¿cierto? Alguien que vio alguna película de James Bond antigua. Hoy día no es asombro tener el teléfono en el reloj. ¿Sí o no? Muchos lo tienen. Cosas que no parecían. El hombre llegó a la luna, aunque otros no lo crean. Hoy día está llegando a Marte. 100 años atrás andábamos en carreta. ¿Cómo ha avanzado en el último tiempo? Así se están preparando las guerras y un montón de cosas que son las señales de los últimos tiempos. Pero todavía no es el fin. Falta. Todavía no es el fin. Pero preparémonos. ¿Cuántos de nuestros amigos han partido este último tiempo? ¿Ha sabido de alguien que partió? Sin el Señor, usted va a tener que dar cuenta. Si usted le conocía y usted conocía al Señor, va a tener que dar cuenta. ¿Por qué no le administró la palabra o le ministró la palabra? Nosotros somos administradores, debemos ministrar el Evangelio a otros, a los perdidos. Hermanos, Dios los bendiga.